gracias. Gracias a todo el mundo por acompañarnos este ratito, esta mañana. Este año introducimos una novedad desde Acampa. Cada una de las entidades presenta una de las actividades del programa y yo soy Teresa Mendi, coordinadora de la ONG Aire, una ONG pequeñita de aquí de Coruña, que trabajamos fundamentalmente con personas refugiadas. Aquí en Coruña hacemos sensibilización y movilización ciudadana, todo lo que se nos ocurre para acercar a la sociedad la realidad de las personas migrantes o solicitantes de asilo, y en terreno tenemos dos proyectos. Uno que es una maternidad para mujeres refugiadas embarazadas o con bebés lactantes en el Maternity Center en Atenas, en el que ofrecemos atención integral a las personas que residen allí. Atención integral quiere decir alojamiento, comida, atención burocrática, legal, sanitaria, todo lo que precisen mientras regularizan su situación de alguna manera. Y el otro proyecto que tenemos en terreno es la protección civil saharaui, que se materializa en la construcción de parques de bomberos, la selección y formación del personal, el pago de los salarios y la dotación de materiales. Vamos a estar aquí todo el día, entonces yo no me voy a extender mucho más porque venís a ver a Guillermo. Gracias por escucharme y ahora os voy a dejar con Miguel Anxo. No sé si lo voy a decir bien, director de viñetas al Atlántico, ¿no? Desde el Atlántico. Desde el Atlántico, de Salón Internacional del Cómic y también Premio Nacional del Cómic 2003. Perdón, es que no sabía que le iba a tener que presentar, me lo acaban de decir. Pero bueno, te puedes presentar tú ahora, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenos días, buenos días. Está genial esto de poder cruzar trocito de cultura con trocito también de militancia humanista, como mínimo. Cuando hablamos de ONGs, cuando hablamos de todo este tipo de organizaciones civiles, a mí no deja de producirme al mismo tiempo que satisfacción y orgullo en plan monárquico, una cierta reflexión pesimista, porque al final pienso que la necesidad de que existan organizaciones no gubernamentales lo que está evidenciando es que no somos capaces de organizar desde el Estado, que es desde donde se tendría que organizar la defensa de los derechos, la defensa de los valores, y que al final lo tenemos que hacer desde la sociedad civil. Bueno, en el fondo es una tranquilidad que seamos capaces de hacerlo, que sean capaces de hacerlo todas estas personas que dedican su tiempo y sus esfuerzos, pero es también un fracaso colectivo, que no consigamos convencer a la totalidad de la sociedad de que todas estas cosas tendrían que estar incorporadas en el día a día de la gestión, pues eso, del Estado y de nuestra sociedad. Y el poder mezclarlo con una pincelada de cultura, porque al final, aunque Guillermo hiciese, que no sé si lo pretendería, una lectura modesta, bueno, yo he hecho un libro para hablar de este hombre, para contar esta historia, tal. Un libro es siempre un esfuerzo desmesurado y cada vez más. Y es un esfuerzo desmesurado justo para darle continuidad a algo sin lo cual se nos viene abajo esta sociedad de la que hablamos, que es precisamente el conocimiento compartido, el hecho de que seamos capaces de nuestros sueños, nuestras ansias, nuestros mitos, que seamos capaces de convertirlos en películas, en historias, en cuadros, en músicas, y que eso al final acaba siendo pegamento social. Entonces, bueno, qué mejor espacio seguramente para presentar un libro como el de Guillermo Fesser que esta cita de Acampa. De Guillermo es un lugar común eso de decir que os voy a contar que no sepáis, qué presentación se puede hacer de una persona como Guillermo Fesser. Pues es, entre otras cosas, yo creo que lo mejor que lo podría resumir sería ese
ese adjetivo con el que se calificó a tanta gente de aquella generación, nos, y incluso del 98, un tipo que ha hecho prácticamente de todo y que lo mismo escribe un guión para una película, que mantiene un dúo humorístico durante ¿cuántos años? 20 años, que marca además una tipología concreta. Hablar de Goma Espuma, pues bueno, era ya tener clarísimo en la cabeza con qué tipo de humor nos íbamos a encontrar, y me da la impresión de que es una de estas personas a las que ponerle delante cualquier cosa, una piruleta, un bolígrafo o una pajarita de papel, lo que hace es provocarle una tormenta cerebral y acaba inventándose algo para enredarse en ello durante un montón de tiempo, porque lo dicho, ha hecho cine, hace televisión, lo vemos constantemente ahora dándonos esas crónicas maravillosas desde Estados Unidos y saludándonos como humanos, lo cual no deja de ser un regalo. Yo creo que es una etiqueta que le va grande a una parte de los contertulios, pero no de los que estáis aquí, sino a los que le llegan a través de la televisión. Y ha hecho hasta tebeos. Que yo esa faceta se la desconocía el otro día buscando. Encontré la ficha en TVOsfera, claro, de todas las publicaciones, aquellas que hicisteis desde Goma Espuma, haciendo también guión y escribe libros y bueno, lo hace todo. Aquello que le llamaban un polígrafo. Pues aquí tenemos a Guillermo. Por supuesto, agradecerle que se haya venido hasta Coruña para compartir con nosotros esta presentación. Supongo que también tiene lógica la presentación. Yo no soy un editor, no soy un periodista, por lo tanto, bueno, me imagino que no voy a conseguir hacer una presentación estándar como la que normalmente se puede encontrar alguien en una librería, en un salón del libro. Y más todavía porque el libro se presenta donde se presenta. Evidentemente, venimos a hablar del libro de Guillermo Fesser, pero venimos a hablar de él dentro de este contexto. Lo primero que yo querría preguntarle a Guillermo para poder conducir el resto de la entrevista es si todo lo que se cuenta en el libro, al margen del porcentaje ya de salida admisible de ficción incorporada para darle estructura a la historia, a la narración, pero los hechos que se cuentan son todos reales. Hola, muchas gracias. Estoy encantado de que estés aquí presentándome. También estoy muy contento de tenerte aquí porque me has regalado un jersey con capucha. La primera pregunta, antes de contestar a ti, es: ¿no estará aquí la madre del chico que pone música en el camión? Porque sería muy... Si le pone un llamacuelga, oye Manolo, que sí, que la música está bien, pero que la bajes un poquito, ¿no? Igual hace caso. Antes de responderte, quería decir que todo esto que habla él, de que si he sido marino mercante y he hecho cosas y tal, yo me dedico a contar historias. Y yo creo que cada historia tiene un formato distinto en el que se cuentan mejor. Yo creo que todas las historias son válidas. Lo que pasa es que a lo mejor hay historias que se cuentan en una película y se podían haber contado en una conversación de teléfono, y hay historias que se deberían haber contado en una novela y se han quedado simplemente en un cortometraje. Entonces, encontrar el formato de las historias no es fácil. Y las historias no siempre te piden o te hacen muy claro ver en qué formato se pueden contar mejor,
pero yo lo que intento es explorar eso. Mi base ha sido la radio, donde he contado muchas cosas, pero hay veces que no puedes contarlo en la radio, hay veces que la voz no es suficiente, la sugerencia no es suficiente, te pide que esté en un libro. La ventaja de leer un libro frente a otros medios es que en el libro uno pone parte de su propia vida. Es decir, cuando tú lees en una página de un libro y su madre le regañó, tú estás viendo cómo te regañaba a ti tu madre, pero un señor en China está viendo cómo le regañaba a él su madre, y tu cuñada está viendo cómo le regañaba a ella su madre. Cuando dices paseaba el perro por las mañanas, estás viendo a tu perro, el otro está viendo a su perro. Por eso cuando vas a ver una película basada en una novela, mucha gente dice, uy, no, el libro era mejor o era distinto. No, es que la película es el libro que ha leído el director con el perro del director y la madre del director, y tu película te la imaginabas con tu perro y con tu madre, por eso no coincide, ¿no? Pero por eso la lectura es muy interesante, porque uno sin darse cuenta participa, uno sin darse cuenta está poniendo sus propias emociones ahí, ¿no? Y funcionan sobre todo las historias, y ahora voy a responderle a su pregunta, las historias que están más basadas en la emoción, porque la emoción es internacional, es decir, todos nos enamoramos, todos sentimos miedo, todos tenemos frío. Las historias en las que lo importante son las emociones son más internacionales y son más fáciles de entender que las historias que lo que tratan es de impactar con muchos datos, con mucha información que se nos olvidan, ¿no? Porque tampoco tenemos una capacidad para hoy saber mucho de Birmania, mañana saber mucho de cocina griega, pasado mañana las informaciones entran y se van, las emociones permanecen, ¿no? Los recuerdos de cuando tu hermano te dio un abrazo se quedan contigo para siempre. Marcelo iba a ser Marcelo es un señor que nació en Ecuador en el año 44. Hoy tiene, muchas gracias a la madre por haber llamado al hijo. Nació en el año 44, cuando tenía 20 años emigró a la ciudad de Nueva York. Él quería ser barman y ha terminado siendo uno de los barmans de referencia de Manhattan. Él estaba en un lugar maravilloso, que es la estación central de Nueva York, por la que transitan 500.000 almas todos los días. Hay mucha gente que trabaja en la ciudad de Nueva York, pero que no vive en la ciudad de Nueva York y van y vienen en el tren, y los 10 minutos que tienen antes de montarse, o la media hora, o los 45, pasan a ver a Marcelo y a tomarse su bebida habitual. Y luego es un sitio muy bonito, es como si fuera un transatlántico anclado en el tiempo, dentro de ese templo romano que es la estación central, con techos de un valenciano, de Guastavino. Hay como un lugar, este Oyster Bar, que es un restaurante, una marisquería enorme, donde se abren 10.000 ostras todos los días, donde se sirven miles y miles de cócteles y de bebidas y de comidas, pero que parece, ahí están los camareros, mueren con las botas puestas. De hecho, al que llaman el chico, ahí, que es el nuevo, lleva solo 15 años. Entonces, bueno, pues es un mundo en el que tú pides un café con leche y no se te ocurre decir que te echen leche fría, porque ya soplando se va enfriando el solo. Es decir, es como que tienes el tiempo es otra cosa, ¿no? Y ahí está Marcelo en su barra de cócteles, bueno, pues sirviendo felicidad en estado líquido a la gente que se le presenta. ¿Por qué no se ha convertido en un ensayo y que en todo es real? Porque yo no quería hacer la Wikipedia del bar, de cómo se hacen cócteles, de si Marlon Brando cuando se sentaba en la esquina era tímido o le contó un chascarrillo, sino yo quería contar la historia de alguien que ama con pasión su profesión, que mima los pequeños detalles, que cree que las relaciones humanas es lo más importante, y que cuando tú llegas a ese bar, aunque no te conozca, te hace sentir como que eres la persona más importante del universo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue que cuando entré la primera vez a probar un sándwich de ostras fritas, que es lo que es típico de Nueva York, como el bocata de calamares lo es en Madrid, pues en Nueva York es el po' boy, se llama, poor boy, la comida del niño pobre, porque como las cocochas es algo que hasta antes de ayer se tiraban a la basura y solo comían los pobres, y ahora hemos descubierto que está rico y no lo comemos todos. Pero las ostras, claro, es como una cosa que muy dura, que hay que romperla, te arañas al abrirlo y encima luego lo que hay dentro es un moco, entonces no apetecía nada.
ahora hemos descubierto que igual está mejor. Bueno, pues el sándwich de ostras fritas de la ciudad de Nueva York, fui a probarlo ahí y a mí me dio la impresión como que Marcelo me llevaba esperando toda la vida, ¿no? Y eso es lo que me hace que el libro no se llame The Oyster Bar, el libro no se llama New York, New York, el libro no se llama Grand Central Station, el libro se llama Marcelo, porque es la historia de él. Y para que la gente entendiera la historia de él y para que la gente se emocionara con la historia de él, aunque el libro está basado en su biografía y ahí la mayoría es cierto, hay una parte de ficción que yo creo que era importante para darle esa chispa, para ponerlo en el plano emocional y para, bueno, reinventando, no inventando, pero reinventando un poco su historia. Es decir, hay una historia, él tuvo una historia de amor, yo la reinvento de otra manera que parece más interesante. Hay muchos clientes, yo a lo mejor hay dos clientes que, pues si hay un cliente militar y uno pesado, pues en vez de tener dos hago un militar pesado y por el mismo precio pues tengo dos en uno. O sea, voy rehaciendo un poco la historia. Él tiene una historia de gente jovencita que le ponían a él de ayudante y que nunca resultaba, porque él decía que los jovencitos solo quieren ganar dinero rápido y que no les interesa la profesión y tal. Bueno, pues yo cojo a esos jovencitos, los pego a un jovencito único, que es el que le pongo de ayudante, y en fin, hay este tipo de trucos narrativos para que la historia funcione mejor. Esa es la ficción, pero realmente lo importante de la novela es, si tú terminas la novela pensando que Marcelo es un tipo entrañable, yo te aseguro que Marcelo es un tipo entrañable. Si tú terminas la novela pensando que Marcelo atiende a la gente, o sea, los sabores de la novela son 100% auténticos. Y luego, la verdad de la vida de Marcelo, pues habrá un 80% que es así y habrá un 20% que yo he recreado. Y en la vida del personaje que acompaña a Marcelo, es un personaje de ficción, Dylan, el que le acompaña, pero está basado en mucha realidad, está basado en las experiencias que yo tengo con mis hijos que son millennials o con los hijos de mis amigos que son millennials. Entonces, digamos que un personaje de verdad ficcionado y un personaje de ficción basado en mucha verdad se complementan bien y hacen que exista esta novela. Te lo preguntaba además, además de Dios mío, de por ese... Por esa parte de construcción de la narrativa, también por lo que es la propia vida de Marcelo, en el sentido de que, tú lo has dicho al comenzar la presentación, estás hablando de uno de los barmans más reputados de la ciudad, en un lugar que ha acabado siendo emblemático, pese a que haya tenido esa etapa oscura, ¿no? hace unos decenios, como es la estación de Grand Central, 50 años además de servicio, es decir, como tú decías, morir con las botas puestas. Entonces, es un tipo que vive en una casita en New Jersey, que tiene que levantarse todos los días temprano y pasar ese trocito de frío en el invierno, tal, coger el metro, el autobús, tal, hasta que llega. No desvelo nada importantísimo de la historia. Su propia jefa se asombra cuando le pide una tarde libre, unas horas libres, porque no ha faltado un solo día en 50 años, tal. Es decir, me parece una habilidad que has tenido al construir la historia, transmitirnos esa especie de sensación de triunfador vital, es decir, que Marcelo ha desarrollado una vida aparentemente, pues bueno, muy plena, muy satisfactoria para él en muchos aspectos, pero es un explotado. Es decir, es un pobre hombre que ha estado trabajando un montón de horas todos los días para llevar una vida de lo más... Es decir, si ese es el barman top, ¿cómo vivirá un tipo que no esté en esa liga, ¿no? Entonces, en tu relación con Marcelo, él en ningún momento transmite ningún tipo de pesadumbre, digamos, al ver esa vida de 50 años, eso, anclada a esa barra. No,
No, son dos conversaciones distintas. Él no tiene... yo entiendo lo que estás diciendo, efectivamente. Es decir, este señor se tira 12 horas de media de pie todos los días y tiene una vida muy modesta, ¿no? Pero él no lo ve así. Su sueño era ser barman. Ser barman en la ciudad de Nueva York es su sueño. Entonces, él a las 11 de la mañana abre al público el Oyster Bar. No dan desayunos, empiezan con los almuerzos a las 11 y termina en teoría a las 11 de la noche, aguantas hasta que se van los clientes y ya. Pero a las 11 de la noche, que tiene que cerrar su barra, pues ya le están de, venga Marcelo, cierra la barra, Marcelo, que nos vamos. Y Marcelo, si no se lo dicen, se queda más. O sea, Marcelo está, o sea, que se quedaría 2 horas más Marcelo todos los días. O sea, él no lo ve en absoluto como una explotación, lo ve como una felicidad completa, que es también, tienes que pensar que es el sueño de muchos emigrantes. Es decir, es gente... bueno, esto da para muchos días de discusión y tal, y la percepción que tiene cada uno de lo suyo, pero Marcelo ahí está feliz. Y Marcelo está feliz, yo creo, porque la mentalidad de muchos de la inmigración, por lo menos de la inmigración que yo conozco en Estados Unidos, bueno, y de la inmigración, y yo hablaría de cándida, de la inmigración interior española, de la gente que ha tenido que irse a la capital a buscarse las castañas, es gente que prácticamente renuncia a su propia vida y están mirando hacia atrás para ver cómo sus hijos les pasan de largo y se sitúan, ¿no? Entonces, es cierto que podemos hablar del plano de económicamente, si la sociedad esta tiene sentido, si la gente está bien pagada, sino que es un discurso, pero también en el discurso emocional yo creo que la felicidad en la vida se presenta en momentos muy concretos, o sea, no creo en la felicidad permanente, en todas cosas, porque eso es como los Reyes Magos. Si los Reyes Magos vinieran todas las noches, pues ya 3 semanas después es que no quieren ni abrir los paquetes, o sea, que está saturado, ¿no? Pero yo, si tuviera que resumir la felicidad, aparte de abrir un tomate en verano y echarle un poco de aceite y una pizca de sal y tal de tu propia huerta, para mí hay 2 momentos que reflejan la felicidad en el ser humano. Una es cuando tus padres se dan la vuelta y te guiñan un ojo, y otra es cuando tú te das la vuelta y le guiñas un ojo a tus hijos. Esos 2 momentos en que tú te sientes orgulloso y se sienten orgullosos por ti, son 2 momentos que si a alguien no le ha pasado se nota, y si a alguien le ha pasado se nota también. Entonces, esto en el plano de lo que estamos hablando, ese Marcelo renunciando a su propia vida, poniendo copas, pero viendo que su hijo, sabiendo de dónde viene y viendo que su hijo se está graduando en una universidad en Estados Unidos y está trabajando en una oficina en el piso 24, podemos entrar a discutir si la felicidad es o no es la felicidad eso, pero en el mundo de este Marcelo, eso le ha compensado todo. Claro, sí, sí. En ese sentido... En ese sentido, queda muy bien retratado en el libro también, yo creo, sin recurrir a mostrarnos el aspecto más, entre comillas, folclórico, ¿no?, de las comunidades, pues eso, culturales, pero sí un poco esa relación más o menos solidaria de manera natural entre los distintos hispanos, ¿no? Nos vas contando, pues eso, ellos mismos hacen mucha referencia, ¿no?, a gente que viene, bueno, de República Dominicana, de Honduras, de montones de países, y que comparten incluso determinados momentos en los que juegan a identificar por las pequeñas diferencias idiomáticas, ¿no? Que si le llama esfero al bolígrafo, le llama eso bolígrafo, tal. Y esa especie de solidaridad, no necesariamente militante, que se transmite, digamos, atraviesa de manera general toda la sociedad americana. Es un fenómeno muy neoyorquino. Yo no estuve tiempo en Nueva York, jamás, simplemente han sido días. Estuve más en California, en Los Ángeles, y a mí allí, por ejemplo, me llamaba la atención que era una estructura muy clasista, es decir, los hispanos se relacionaban entre ellos
pero casi más por exclusión que por otra cosa. Después de leer tu novela, te queda un poco la sensación de que no es así la situación tan forzada en Nueva York, que hay entre ellos una especie de camaradería, digamos, más provocada seguramente pues por compartir el idioma, por un poco biografía también compartida, todos son expatriados, tal. ¿Es diferente la situación de esa hispanidad en Nueva York que en el resto de Estados Unidos? Bueno, sí, es diferente también por los núcleos de migración que hay. California es básicamente todo mexicano, mientras que Nueva York es muy dominicana, por ejemplo. Miami tienes muy cubana, claro. Texas y California tienes muy hondureño, muy salvadoreño, pero al final somos hispanos. Lo que ocurre con diferencia de Nueva York a Los Ángeles, si pones la ciudad, no el estado, la ciudad de Nueva York y la ciudad de Los Ángeles, es que en la ciudad de Nueva York uno se mueve con zapatos y en la ciudad de Los Ángeles uno se mueve en coche. Cuando te mueves en coche vas desde aquí a aquí y en medio no sabes qué hay. Entonces este hispano se va a relacionar va a ir a comer a casa de su tía, pero no va a encontrar a nadie por el camino. Entonces son más, posibilita más el gueto. Cuando estás en la ciudad de Nueva York, por el camino te chocas con unos, con otros. Nueva York se mezcla mucho más. Nueva York es más fácil que entables conversación con gente que no es de tu tribu, que te mezcles con gente que no es de tu tribu. Y por eso en la ciudad de Nueva York yo creo que hay más sentido de mezcla y de comunidad. Dicho esto, aunque las cosas empiezan a cambiar, yo quiero pensar que las cosas empiezan a cambiar en el sentido de que los estadounidenses en general empiezan a ser conscientes de que el fenómeno hispano no es unos marcianos que han bajado del cielo y les están invadiendo, sino que es parte de su cultura y de su historia de inmigración. Sí es cierto que hay estereotipos culturales que te hacen acercarte al mundo hispano. Vamos a ver, o sea, cosas muy sencillas. Los americanos anglos se miran pero no se tocan. Sí. O sea, tú no se te ocurre tocar a un americano y decirle ¿qué pasa? O sea, pega un brinco para atrás. O hablarle aquí. Como se echan para atrás. Pero un hispano a los 2 segundos de conocerle está porque tú, porque ta. No, el hispano se toca. Los americanos, los anglos, te invitan al cumpleaños de su hija y te invitan el sábado de 2 a 5. O sea, ponen fecha de caducidad a la felicidad. Y a las 5 menos 5 ya estás tú cogiendo el abrigo y saliendo. El hispano te dice a las 2, tú te presentas a las 5 y ya te quedas hasta la hora que termine aquello. Es decir, cuando se abren el bar del padre de Marcelo en Quito se abría, el cartel de la puerta ponía abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos. Ese era el horario que tenías tú más o menos para saber cuándo estaba. O sea, culturalmente hay muchas cosas. El hispano en una fiesta y el anglo es muy distinto. O sea, el anglo desaparece, se va sin despedirse. O sea, oye, Jonathan no está, se ha ido hace media hora, nadie sabe. O sea, el anglo se va sin despedirse y el hispano se despide 7 veces y no se va. O sea, y otra vez adiós y tal, y bueno, ya nos veremos, y sigue el tío ahí. Y se pide otra cerveza cuando se ha despedido 3 veces. Bueno, son cosas culturales que parecen una tontería, pero está. En el plano económico, al hispano no le importa tanto perder dinero si no queda mal. Lo que le molesta mucho es socialmente quedar mal, pero si pierde dinero, ¿qué le vamos a hacer? El anglo, vamos, le toca a los huevos quedar mal, no quiere perder dinero, o sea, pero ni un duro. Entonces, todas estas cosas que parece que son tonterías, no, son maneras de entender la vida, son maneras y te hacen que te relaciones más. El anglo, en cuanto puede quitarse los niños de encima, se los quita. Venga, niños, ya iros para allá, tal, vosotros no. O los mandas a un internado o algo que no moleste a los niños. El hispano está con los niños por arriba, por abajo, por la espalda, subes, tal, te hace... Bueno, socialmente son muy distintas las formas de relacionarte, ¿no? Entonces, como ya hay tantos hispanos en Estados Unidos y ya empiezan a encontrarse esas comunidades del hondureño que estaba aquí con el cubano que estaba aquí y no tiene más remedio que juntarse y que compartir espacios, pues ya se va creando una forma de entender la vida hispana
Y lo que hace falta ahora mismo es que el resto de ciudadanos pues entiendan esa vida y la compartan o no la compartan, pero cojan las cosas que son también interesantes para ellos para disfrutar. Vamos, yo creo que en lo que estamos algunos es intentar que el sueño americano se encuentre por fin con la fiesta española, con la siesta. Es decir, ellos tienen el sueño americano, tenemos la siesta, que tampoco está mal, y a ver si hacemos ahí una fusión y podemos disfrutar todos. Respecto de este punto, una de las cosas que me llamó la atención en la lectura es justo el lenguaje que utilizas, porque no solo los personajes tienen su voz identificada también por su procedencia, sino que tú como narrador omnisciente también utilizas un castellano peculiar. Entonces, leyéndolo, tenía la duda. ¿Fue algo que lo pensaste para transmitirle a los lectores de aquí, de este lado, digamos, esa hispanidad de ese mundo, de esa comunidad hispana en Nueva York? ¿Es una forma de que les resulte más identificable como propio a los lectores hispanos de allá, a los propios protagonistas, o es una representación de tu papel de Guillermo Fesser cuando está en Estados Unidos? Porque yo leyéndolo no escuchaba al Guillermo Fesser que conozco, pues eso, de la radio o de la tele o tal. Entonces, está claro que hay un esfuerzo por tu parte en esa elaboración. Sí, la parte más difícil quizá del libro haya sido el encontrar el lenguaje. Es un libro que no está escrito en castellano, está escrito en español. Entonces, claro, cuando Albert, el colombiano, habla, pues habla en colombiano, ¿no? Entonces, en vez de decir Dios primero, como dicen los de Honduras, pues dice Ave María, pues, que es que lo que dicen en Colombia. Entonces, es un intento efectivamente, de ver la diversidad que hay en Nueva York, donde se produce la novela, de gente hispana y cómo hablan cada uno manteniendo sus giros particulares, aunque nos entendemos todos. Pero claro, yo no soy colombiano, luego escribir a Albert me ha costado trabajo, yo no soy ecuatoriano, escribir a Marcelo me ha costado trabajo, entre otras cosas porque Marcelo y yo prácticamente todas las entrevistas hemos hablado en inglés. O sea, yo llego al Oyster Bar, los clientes hablan en inglés y Marcelo habla en inglés con ellos, y yo no me voy a poner a hablar en español con Marcelo cuando está atendiendo a una barra. Tengo que hablo en inglés con Marcelo habla en inglés, porque en todas cosas es una falta de respeto si está la gente ahí que tú te pongas a hablar en una cosa que nadie tiene por qué entender. Entonces, claro, yo el ecuatoriano de Marcelo me lo he tenido que currar, porque no es que yo le he grabado con una grabadora y él me habla en ecuatoriano, es que yo la mayoría de lo que sé de Marcelo lo sé en inglés. O sea, ¿y tu relación con Marcelo fue en la barra del Oyster Bar? Mi relación, básicamente, yo he ido a la barra muchas veces y mientras le veía cómo funcionaba yo le iba preguntando y me respondía. Luego hemos tenido comidas, él tiene él trabaja de 11 a 3, de 3 a 5 descansa y de 5 a 11. Y en ese de 3 a 5 también hemos estado algunas veces, le robaba yo la siesta. Y ahí Ana es tu alter ego. Sí, y ahí vamos en español y en inglés. Vamos a ver, cuando tú vives en otro idioma, aunque no sea el tuyo, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona que si tú... Imagínate que estamos ahora mismo en Nueva York y que tú hablas inglés y español, y yo hablo inglés y español. Entonces, si tú me preguntas ahora mismo, ¿qué te han dicho en la panadería? ¿Qué te han dicho en la panadería? Pues yo no te voy a traducir lo que me han dicho en la panadería, me lo han dicho en inglés, te lo digo en inglés, claro, ¿no? Si me preguntas cómo fue la conversación con tu madre, pues como me fue por teléfono en español, te la cuento en español, o sea, y no traduces si no hace falta, ¿no? Entonces, pues muchas de las conversaciones de Marcelo, aunque no fuera en la barra, eran en inglés porque lo que me estaba contando había pasado en inglés. Un cliente le dijo, no me estaba traduciendo lo que Mr. Wall Street le había dicho, me estaba diciendo lo que le había dicho con las expresiones que le había dicho. Entonces, quiero decir, yo he tenido primero que pasarlo al español, la historia que me la conocía en inglés básicamente, y luego he tenido que darle a cada uno el español que le correspondía. O sea que ha sido lioso. Ahí he tenido ayuda de la editorial con un tipo experto en lenguas y tal que me iba regañando
y más o menos pues hemos ido ahí orientándonos. Pero sí, es un trabajo interesante, el hecho ese. Y quizá donde yo más cerca estoy a mí mismo es a un personaje que creé de una periodista que es de Madrid, que entra ahí a escribir la vida de Marcelo, y es lo más parecido, pero el resto, el narrador intenta ser neutro, sí, y el resto de los españoles, cada uno de donde es. Claro. No, pues la verdad es que el efecto es brutal. Uno, porque efectivamente permite identificar esa variedad entre los distintos personajes, pero a mí lo que más me chocó fue esa especie de tono Torre de Babel que adoptas tú como narrador, ¿no? Y que están todos allí. Y vas encontrando expresiones y giros y tal que no pertenece a ninguno de ellos, que es ese narrador omnisciente de la historia, pero que está ya también como contaminado, ¿no? de ese lenguaje. Ese es genial. Otra de las cosas que me iba saltando según iba leyendo en determinados momentos fue detectar un tipo de ¿cómo llamarle para que no suene muy bestia? Pero de filtro racista que pasa, es como de vuelo bajo, que se quedan como por debajo del radar, y en el que creo que fácilmente participamos todos cuando nos autoexcluimos de comportamientos de rechazo, ¿no? Bueno, yo he trabajado con todo, con chinos, con negros, con árabes, con nada, y que con unas cuantas anécdotas de las que cuentas, la del capitán Caipiriña, por ejemplo, efectivamente el cómo a veces mantenemos unas relaciones aparentemente normalizadas en un entorno concreto, y en cuanto nos sacan de ese entorno tenemos reacciones completamente distintas, que claro, en la pintura que haces quedan ya retratadas a luz bajo luz de foco, ¿no? Pero que son muy sutiles, pero que efectivamente están ahí, y hay momentos como cuando se cruzan en la calle ellos dos, o ese momento que me parece glorioso ya hacia el final del libro, está Marcelo sirviendo en una fiesta privada por hacerle un favor a uno de los clientes, no destripamos más. Entonces, las 15 o 20 frases que vas contando de los distintos personajes que van pasando por la barra en ese momento son un retrato de ese tipo de relación. Es decir, le están dando un trato aparentemente súper afable, considerándolo casi un igual y tal, pero al mismo tiempo está quedando claro que ni de coña. Entonces, eso fue transmisión también de Marcelo, de esos 50 años detrás de esa barra. Es una experiencia que tú mismo, yo identifiqué ciertos momentos cuando estuve viviendo allí, que dije, coño, esto era lo que pasaba. Este tío me invitaba a tomar una copa en este entorno, pero después no se le ocurría decir, quedamos el sábado para hacer algo. Entonces, es eso, es como una especie de filtro suave, tenue. Ya. Bueno, ¿tú quieres responder algo? Porque te veo muy calladita, ¿no? Estoy cogiendo yo mucho protagonismo, si quieres. Esto no es un fenómeno americano, esto es un fenómeno universal, porque tú vas a la fiesta del Rocío, da agujerito, con la caña, y al día siguiente ves al tío por la calle y ni se acuerda ni de quién eras, ¿no? Y es porque yo creo que vemos a las personas muy estereotipadas. O sea, Marcelo, este es el tío que me pone copas por la noche, y punto, y no hay más, ¿no? La señora, esta es la señora que cuando yo voy a la peluquería me coincido con ella. Entonces son como, si la sacas de la peluquería, estás como fuera de contexto, no sabes qué hacer con esa señora.
Si a Marcelo lo sacas de la barra del bar, no sabes qué hacer con él. Si a la señora que te limpia la casa te la encuentras en el cine, no sabes muy bien qué comentarle. O sea, no nos damos cuenta que las personas, además de limpiar casas, pues igual nos duelen los pies, o igual nos gusta la comida china, o igual hemos viajado a Teruel y nos ha gustado mucho, o igual sabemos hacer fotografías. O sea, parece que es que solo tenemos una conversación con uno, porque es que estos son amigos del verano, entonces hablamos del verano. No, es que estos son amigos de la parroquia, entonces hablamos de la parroquia, pero los de la parroquia también van de veraneo, y los de verano igual van a la parroquia. O sea, que es que eso es el tipo de mentalidad que tenemos, y que yo creo que sería maravilloso intentar romper, ¿no? Es decir, yo mantengo la teoría de que cualquier persona tiene una biografía apasionante. Yo ahora mismo, si tú coges el globo terráqueo y tiras un dardo y vas abriendo así como donde ha caído, como en los teléfonos móviles, y te sale que está, pues yo qué sé, Alemania, y abres más y es Nuremberg, y abres más y es la calle Matthew-Klaus, y abres más y es el número 3 y el piso segundo, y miras con quién vive, pues vas a entrevistar a esa señora y sacas un libro como Marcelo o mejor. Porque todo el mundo tiene una vida apasionante, porque la vida no es lo que hayas hecho. No, si es que yo es que no he ido al Tíbet nunca y tal. Pues si es que no es eso. Si lo importante de la vida no es lo que hayas hecho, sino lo que sentías mientras lo estabas haciendo. Por eso la película de una señora que se le muere el perro puede ser tan maravillosa como una película de la Segunda Guerra Mundial con 20.000 extras. Es decir, todo va de temas interiores, ¿no? Entonces, a Marcelo le pasaba eso. A Marcelo le ha pasado que la gente le ve en el bar. Marcelo es un tipo que lleva una corbata distinta cada día. Él decidió que llevar una corbata muy llamativa pues le quitaba la timidez que tenía él y hacía que la gente pudiera empezar una conversación. ¿Qué corbata lleva usted? Pues sí, pues amarilla. Pues ya quieras que no, ya rompes el hielo, ¿no? Y se ha convertido en una tradición. Hay mucha gente que le regala corbatas a Marcelo, y Marcelo cada día lleva una corbata, hasta el punto que hay bastante gente que va al Oyster Bar a ver qué corbata lleva Marcelo ese día. Entonces llegan, Marcelo, no quiero nada, solo a ver qué corbata llevas. ¿Por qué te la has puesto? Vale, gracias, y se van. Entonces, Marcelo es un personaje con su corbata, con su camisa blanca, poniéndote un cóctel, pero si lo sacas de ahí y le pones una cazadora, Marcelo es un hispano más, con su bigotito, que no sabes si es mexicano, si es ecuatoriano, si es filipino, a lo mejor es persa, habla inglés con acento, y se convierte de repente en un personaje anónimo, ¿no? Entonces, la gente que lo reconoce por la calle, pues o están incómodos porque su vida del bar es su vida del bar, y lo que le he contado a Marcelo ahí se queda, y no quiero yo que tampoco la gente sepa que estoy yo en el bar con Marcelo, o simplemente es uno más que no tiene ningún interés, porque no conoces a Marcelo como amigo, como compañero, como nada. Solo es un barman al que le pides uno y le haces un chiste, pero no lo quieres para nada más, ¿no? Entonces, creo que la vida se divide, ¿no? Como el yin y el yang, pues se divide entre hablar y escuchar, ¿no? Y Marcelo tiene el don de escuchar, y hay gente que tiene el don de escuchar y es maravilloso, ¿no? Dicen que el conocimiento habla y la sabiduría escucha. Pues Marcelo tiene ese don de escuchar, y tú cuando llegas ahí no vas a que te ponga un gin and tonic, porque un gin and tonic te lo ponen en 100.000 bares en Manhattan. Vas a que te ponga un gin and tonic Marcelo, porque Marcelo va allí y te escucha. Y entonces, ¿cuánta gente nos escucha a lo largo del día? De verdad, ¿cuánta gente nos escucha? Pues ese es el atractivo que tiene Marcelo, ¿no? Ahora, Marcelo te escucha a ti, pero si tú no le escuchas a él, pues cuando sales de ese bar, Marcelo no es nadie. Y es lo que nos pasa, que vamos por muchos sitios no escuchando a la gente. Yo, como digo, la gente tiene biografías maravillosas, pero si no les escuchas, pues no te enteras de nada. El voluntariado, esto no va de voluntariado, pero aquí hay mucha gente que hace voluntariado para que esto sea posible. El voluntariado es una posibilidad maravillosa de encontrarte a gente que no te hubieras encontrado nunca, de escuchar conversaciones que no podrías haber tenido nunca, de meterte en casas y en lugares que no te hubieras podido meter nunca. O sea, es una aventura apasionante y además gratis. Entonces parece que es que eres tú el que estás haciendo, no te estás beneficiando, porque si no estarías en tu casa mirando el techo de Gotelé. O sea, muy triste. O sea, realmente es una manera inteligente de disfrutar de la vida, ¿no? Entonces,
Claro, cuando tú pones la perspectiva, depende, por la calle vamos todos los mismos, pequeños, jóvenes, mayores, la calle es la misma para todos, no es como los libros que es libro para de 5 a 7 años, libro para de 12 a 17, libro para de 20, no, la calle es para todos, y tú vas con el niño, con el abuelo, con el cuñado, y depende de la educación que tenga cada uno, depende de la suerte que haya tenido de viajar, depende de si le querían en casa más o menos, depende de si ha aprendido idiomas o tal, pues por la calle sabes quién es el de la estatua o no lo sabes. Si lo sabes, disfrutas más porque te acuerdas de una cosa, tal, y si no lo sabes, es un pedazo de hierro con pelo. Cuando ves el escaparate y ves una guitarra Stratocaster roja, pues si sabes de música, sabes que es la que tocaba Mark Knopfler, y si no, pues no sabes nada y pasas de largo. O sea, y así va la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve la información? Pues para disfrutar más de la vida. Para poder ir por la misma calle, pero viendo cosas en lugar de pasar como un trozo de carne con ojos. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. Y en mínimo son las personas. Tú vas por la calle. Yo le digo muchas veces a la gente que viene a visitarnos a Nueva York, yo no vivo en la ciudad de Nueva York, yo vivo en lo que en España se llama a 10 minutos del centro y allí se llama a 2 horas en tren. Entonces, voy a la ciudad, pero no vivo en la ciudad. Pero cuando viene gente a verme, pues claro, ojo, es que a venir ahí y no ver la ciudad, pues los tienes que llevar a la ciudad como a Godzilla, pues para que disfruten y tal. Y entonces, muchas veces les digo, pero dejar de mirar ya para arriba, porque claro, os va a doler el cuello, que es una cosa, que luego vais a acostar con el cuello dolido, y luego que sí, que que están bien los edificios, pero que lo importante de la ciudad de Nueva York no son los edificios, es la gente. Que tienes que ir mirando a esta altura y ver lo que está pasando por aquí y por allí, porque parece el bar de la Guerra de las Galaxias. Es que cada uno es más raro que el otro, incluidos nosotros mismos. Eso es lo que tiene Nueva York de efervescente. Eso es lo que tiene Nueva York de efervescente. Entonces, las personas al final son los que hacen la historia. O sea, es mejor vivir en un sitio muy bonito con mar, pero yo prefiero vivir en un sitio muy feo con gente que me parece interesante que vivir en un sitio con mar en que estoy más aburrido que una moña. Entonces, lo importante son la gente. Y al final, si tú tienes la confianza de que la gente en general tienen todos cosas interesantes, pues entonces no hay más que, en lugar de apenarse porque no te vas a Tailandia de vacaciones, es empezar a hablar con la gente que tienes al lado, a ver de qué va la historia, y te juro que te vas a sorprender. Es decir, es la mejor manera de viajar es empezar a hablar con el de al lado. O sea, te vas a unos sitios que no te hubieras imaginado nunca, ¿no? Bueno, eso lo tiene Marcelo. Por eso Marcelo hoy es un señor elegante, es un señor que sabe estar, es un señor interesante, es un señor entrañable, porque ha escuchado. Los clientes, algunos sí, la mayoría se lo han perdido, pero se lo pierden ellos. Sí, de hecho, yo creo que el propio libro, como cuentas la historia, además lo transmite muy bien, porque durante prácticamente, diría casi que 3/4 partes del libro, bien pasada la mitad, casi que la relación que el lector tiene con Marcelo es la de un cliente, es decir, ver al tipo que está detrás de la barra. Entonces, bueno, con un poco más de intimidad, pero es casi un personaje monolítico, ¿no? Con pocas facetas. Y de repente es como si descorcharas la botella. Y está muy bien, además, el cómo vas dosificando toda esa información, porque vas sintiendo la sorpresa de los propios personajes que van descubriendo esa trastienda de Marcelo, ¿no? Y que al mismo tiempo, supongo que lo representa él, debe de retratar cómo es él, que no es exhibicionista, no muestra. Es decir, bueno, una vez que la gente, digamos, descubre esas realidades, pues bueno, ni se avergüenza de ellas, ni ha pretendido ocultarlas, sí, están ahí, ¿no? Y yo creo que eso lo consigue transmitir muy bien el libro. De hecho, otra que te quería preguntar, la estructura al final es muy sofisticada, porque vas contando toda la historia y vas entrelazando, pues, la relación con el ayudante, con el Dylan, la periodista española que aparece de por medio, su relación con el contable del Oyster y con los propios clientes, tal. Y cada uno de ellos es como si fuese recogiendo el testigo. De hecho,
al principio la lectura da un aspecto un tanto deslavazado porque te empiezan a llegar voces de muchos lados, ¿no? Te llevó mucho, fue un proceso muy laborioso. Me recordaba a la tortilla deconstruida de Ferran Adrià, ¿no? El deconstruir la historia, porque es como si tienes toda la historia y ahora la voy a hacer en juliana, ¿no? Lo pico todo y a este le pongo este montoncito. Fue un proceso muy largo. Sí, es un proceso muy largo, es un proceso de quitar cosas, porque había mucho. Son 55 años detrás de una barra, hay muchas cosas y luego hay tentaciones de hacer el libro. Bueno, quiero decir, ha pasado mucha gente muy famosa, muy conocida, que tiene anécdotas con ellos, pero es que yo no quería hacer un libro de eso. Entonces, pero claro, al principio cuando te das cuenta estás fascinado. ¿Cómo no vas a meter la historia de qué le pasó con Lauren Bacall o cómo no vas a Pues no la metes, ¿no? Pero tardas tiempo en decidir que de eso no va el libro, ¿no? Entonces, sí, es un proceso laborioso, pero sobre todo a mí me preocupaba una cosa, y es que yo no quería que la gente pensara al terminar este libro, lo terminara con pena o con nostalgia de un mundo que se va, el mundo de los detalles que ya no está aquí, viene un mundo nuevo que falso o muy superficial, todo esto se termina. Por eso me pareció muy importante colocarle a un millennial de ayudante, porque yo quería que el millennial hiciera una reflexión sobre que lo que representa Marcelo no necesariamente es antiguo. Es decir, yo espero que el millennial de mi libro haya aprendido, no lo sé, pero era mi intención, no a ser barman, porque él no quería ser barman, y el objetivo cuando te ponen a Marcelo como maestro no necesariamente es aprender a ser barman, sino es aprender a darlo todo mientras estés haciendo algo. Es decir, sí, yo entiendo que tú quieres ser arquitecto y estar repartiendo pizzas, pero eso no significa que tienes que estar dando patadas a los perros por la calle y soltar la pizza amargado a la señora que te abre la puerta. Y encima, si tú eres arquitecto y repartes pizzas, pues tío, estás viendo más cocinas que nadie en el mundo. O sea, estás viendo todos los días 15 cocinas. Y muy tonto tienes que ser para no darte cuenta que la cocina española necesita alguna mejora. Si eres arquitecto, pues después de ver 1.500 cocinas, igual te das cuenta que los españoles hemos crecido 2 centímetros en los últimos 20 años y que hay que subir la encimera, tío. Pues aprovecha el rollo. Y además, ¿quién sabes que te va a abrir la puerta? A lo mejor te abre la puerta el amor de tu vida, o a lo mejor te abre la puerta la señora que te va a... Porque tú no sabes si esa señora es la cuñada de Obama. O sea, es que no tiene ni idea quién es la señora. Entonces, a lo mejor esa señora te va a solucionar profesionalmente. Pero claro, si viene una amarga, pues la señora va a pasar de ti. Pero si viene alguien interesante, pues igual la señora te conecta con... En fin, quiero decir que la vida son todo posibilidades y depende de nuestra actitud, pues las vamos aprovechando o no las vamos aprovechando, ¿no? Entonces, como digo, no quería que el libro fuera una historia de nostalgia, qué pena que el mundo se va, pero quería recalcar que hay cosas importantes que en el pasado estaban más claras, como el hacer tu trabajo dignamente, el hacer tu profesión con orgullo, ¿sabes? Te toca limpiar el váter, pero lo limpias bien, no lo vas a dejar a media, o no lo limpias y te revolucionas, no limpiamos váteres, tal, o si lo limpias, tío, lo limpias, pero que no llegue yo y queden 2 zurraspas, ¿no? O sea, lo que te toca, lo hace bien, y lo que además es mejor, es mucho mejor para ti y para el propio váter y para el que viene después. Pues ese tipo de conceptos es el que yo quiero que Dylan aprenda, pero también quiero que Marcelo aprenda que lo que viene no es todo horrible. O sea, a los millennials, por lo menos mi generación, tenemos un estereotipo de ellos de que vienen con la pulsera todo incluido, pensando que se merecen todo sin haber hecho nada por merecérselo. Entonces, pues nos cuesta un poco de trabajo pillarles el punto de que no se salten del sofá rápidamente y no te dejen el asiento en el metro. Nos cuesta un poco de esfuerzo ver que no les salga eso, ¿no? Pero Marcelo aprende también de este tipo, que es un tipo, la generación que viene ahora, que son las buenas noticias para la humanidad, es una generación que viene con una mentalidad mucho más abierta que la nuestra. Ya nos gustaría a nosotros entender todo eso que ellos entienden del género y de otras cosas que nosotros no sabemos ni de qué hablan. Y, por otro lado, una generación muy compasiva, mucho más compasiva que nosotros. Y tal y como está el mundo, que venga gente con la mente abierta y con compasión no está nada mal, ¿no? Entonces, quiero decir que en esta novela hay 2 personajes que en principio no tienen nada que ver con nada, pero que aprenden. No aprende uno a ser camarero y el otro a hacer fotos, pero aprende uno a hacer las cosas con ganas
y el otro aprende a mirar a la gente sin los prejuicios que tenemos todos, que traemos de serie de nuestra casa, ¿no? Buah. Pues yo creo que mejor cierre que esta declaración que acaba de hacer Guillermo, imposible. Nos hacen señas de que hemos llegado al límite. Me quedó una pregunta, yo creo que se la puedo hacer a Guillermo porque es de respuesta muy simple y es únicamente: ¿tú conoces a Marcelo como cliente? De ir por allí y de sentarte y de repente un día empezar a pensar voy a hablar con este señor, o cuando te sentaste por primera vez en el Oyster Bar era ya para, digamos, entablar conversación con un tipo al que ya le conocías por lo menos una parte de la historia? Bueno, terminamos. Te doy las gracias por esta conversación tan entrañable. Te doy las gracias por el capuchón que me has dado. Impresionante, ¿eh? Traje de buzo para ir en el taxi. Bueno, a Marcelo, bueno, quiero dar las gracias a la editorial Contraluz, porque no sé si alguno habéis comprado el libro y tal, lo habéis visto. Está bien hecho, o sea, da gusto, ¿no? Porque los libros parece que, pero estos han hecho el resto tal, gordo, tal, duro, O sea, que Marcelo pone las copas, pero nosotros hemos puesto las tapas. Bueno, pues dicho esto, yo a Marcelo le conozco como cliente porque voy a probar las ostras fritas. No sé de dónde es porque hablamos en inglés y yo no sé si él es, ya te digo, no sé si es árabe, si es podía ser de muchos sitios. El señor podía ser israelí, podía ser egipcio, podía ser chileno, bueno. Y luego cuando vuelvo un par de veces, porque paso por la estación y hablo con él y ya hablamos en español y veo que tal, no sé qué, y empezamos a hablar, me intereso por su vida. Pero a partir de que le propongo escribir el libro, que no me cree porque... Claro, a este señor por la noche le han propuesto matrimonio no sé cuántas señoritas que al día siguiente no saben ni su nombre, le han prometido no sé cuánta gente que le van a dejar las llaves del descapotable para que lo utilice que nunca ha visto las llaves, o sea, le han prometido todo por la noche. 3 copas después, el mundo, y al día siguiente nada, ¿no? Entonces llega un tío que no conoce nada, que quiero escribir tu libro, sí, ¿qué va a tomar? Ya, ni caso. Tardaron varios meses y varios intentos hasta que ya fue mi mujer que le llevó el libro de Candia y dijo, Marcelo, mira que sí, que ha escrito de otra persona y tal. Ah, bueno, tal. Bueno, y luego hice un acuerdo que es el mismo que llegué con Cándida y el que llevo siempre con alguien que hago esto. Digo, Marcelo, es su vida y es mi libro, 50% de lo que ganemos. Pum, ya está. Y eso es una manera estupenda de que la gente vea que encima de tal puede haber negocio. Con lo cual, si habéis comprado el libro, la mitad va a ser para Marcelo, que lo sepáis. Así que en su pisito de New Jersey igual se pone un tresillo de Ikea. Pero, mira, nos visita el colegio Nuestra Señora de los Grelos. Muchísimas gracias a Nuestra Señora de los Grelos que ha venido a saludarnos. Impresionante. Bueno, termino. Que el conocimiento fue en el bar, pero luego ya quedamos y ya Marcelo yo le he conocido en otro plano y ese plano es el que me ha interesado. Hay un capítulo para mí muy importante en el libro porque es cuando toda la familia celebra el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, en la Casa Vasca, que existe la Casa Vasca y existe María Gema de la Casa Vasca. Eso es bastante cercano a la realidad. Y esa familia que se toca y que se quiere y que se respeta, me parecía muy bonito ponerlo ahí. Y entonces yo conozco más a Marcelo en ese plano que en el plano otro. Y dicho esto, muchas gracias a todos por venir. Sé que Galicia está muy lejos, habéis hecho un esfuerzo por venir hasta aquí, así que os lo agradezco.